Ok. Y seguido a ello, tenemos a esa parte que llamamos el real use. El real use es la acción que realmente estoy buscando. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero entender? ¿O qué estoy preguntándole? Puede ser que me pregunten a mí o que yo le pregunte a otra persona. Es la intención que está detrás del conocimiento, detrás de lo que estoy pidiendo. Son esas intenciones o statements that I was creating. Y es muy importante que esto lo hagamos mentalmente dos o más veces. ¿Qué hacer? Primero, entender quién está hablando o de quién o de qué se está hablando. Cuando yo le preguntaba a Mr. Darwin acerca de Where are you, estaba preguntándole ¿dónde estás tú? Haciéndole la referencia a el quién, a Mr. Darwin. El qué es la ubicación, o sea, where, ¿dónde? ¿Dónde estás tú? Where are you? Y la respuesta fue at home. Y la podemos dar según nuestro nivel, agradeciendo nuevamente la intervención de la persona que nos colaboró. Puedo dar implícitamente el lugar o simplemente puedo dar un determinado. Entonces puedo decir, me puedo poner en el lugar, I am at home, or I am studying here in one place that I love it too much. Puedo darle más secuencia o simplemente puedo decir at home. Listo. Ese es el ejercicio que yo debo hacer en la línea de raciocinio. Es el desarrollo. Y aquí me viene el quinto elemento. Mi quinto elemento es how. How develop it. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo debo utilizar? ¿Listo? Y ahí nos vamos a referir a las líneas. Oh, Jesus Christ. I'm so sorry. I have something here. Vale, por favor, olvidemos la línea azul. Quiero que entendamos que el inglés es como una especie de caminito, de secuencia o de escalera. Son los diferentes pisos o los diferentes niveles que vamos a ir adquiriendo. Aquí tenemos la línea básica que siempre la vamos a caracterizar con el to do. A eso lo vamos a llamar los tiempos simples. ¿Qué es un tiempo simple o simple tenses? Los simple tenses son las acciones que se ejecutan de una sola forma. Es decir, rutinas, hábitos, costumbres, generalidades, realidades. Voy a poner un ejemplo. I get up at 5 a.m. every day. Me levanto a las 5 todos los días. Es mi rutina. Mi rutina es levantarme. Una sola acción. Me levanto. Por ejemplo, ¿cómo? I take my lunch at 1 p.m. Tomo mi almuerzo a la 1 de la tarde. Una acción. Eso lo consideramos em, sta- la línea básica del aprendizaje o los lineamientos básicos de aprendizaje lo establecen con una letra, que es la A1 o A2. Son las bases, que es donde vamos a empezar nosotros. Importantísimo. No es em, memorizarse absolutamente todos los verbos, porque eso nunca va a pasar. Si a nosotros nos enseñaron lastimosamente en el colegio a memorizarse todo y cuando uno lo iba a aplicar ya no se lo sabía. ¿Por qué? Porque no lo vive. Vamos a corregir ese pequeño errorcito. ¿Listo? Tenemos también, cuando ya adquirimos nuestro nivel básico, nuestras líneas de continuidad o lo que yo hago todo el día o que hago con una específica rutina, paso a mi siguiente nivel, que es lo que puedo estar haciendo en el momento que estoy hablando. Por ejemplo, a eso lo vamos a llamar continuous tenses. Podemos encontrarlo de dos formas, como continuous tenses o progressive tenses. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que uno es en inglés británico, otro es en el inglés americano. Después haremos un conversatorio de las diferencias entre los dos tipos de inglés, pero por el momento vamos a trabajar con las bases. ¿Ok? Cuando yo hablo de las continuous, es esa acción que estoy desarrollando al momento que estoy hablando. Por ejemplo, estoy hablando. I'm talking.
I'm talking about bases of English. Estoy hablando de las bases del inglés. En este caso ya utilicé dos acciones. Estar hablando. Y le sumo el yendo, ando, endo. Estoy hablando. Si estoy manejando, vamos a decir, I'm taxi driver. Soy taxista. I am driving my taxi. Yo estoy manejando mi taxi. Esa tenemos las dos acciones, ya es el segundo nivel. Para el tercer nivel, que son los tiempos perfectos, perfect tenses, ya tenemos otra adición, que es la acción puesta en tiempo pretérito o conjugado edo, ando, ido, como en español. Yo he estado hablando contigo. I have been talking with you during 2 hours. Yo he estado hablando contigo durante 2 horas. Y terminamos nuestra línea básica de conocimiento con los verbos modales. ¿Cuáles son los verbos modales? Todos aquellos que refieren a habilidades. Por ejemplo, can, should, may, ought to, have to, and to others. En este caso, cuando yo tengo un verbo modal, refiero a situaciones muy particulares, como yo puedo hablar con ella. I can talk with her. Yo puedo hablar con ella, pero también le puedo poner mi intención. Y puedo decir, I shall talk with her. Yo puedo hablar con ella, pero dándole esa intencionalidad personal. Por eso es shall. O si es un tercero, puede decir, Pepito, I was gonna talk with Pepito. Pepito will talk with her. Pepito podría hablar con ella o a futuro. ¿Listo? Por eso los escalones se van a ir dando a medida que vamos adquiriendo conocimientos y vamos adquiriendo vocabulario para poder unirlo. ¿Alguna duda hasta el momento? Si alguien tiene dudas, por favor, las escribimos en el chat. Perfecto. Entonces, vamos a enfocarnos en este momento en los tiempos simples. ¿Cuáles son los tiempos simples? Este pedacito que tenemos acá, no sé si alcanzan a proyectarse, dice, present tenemos dos opciones, do or does. En pasado tenemos did. Esos son tiempos simples. Y future forms, que es will, es el primer verbo modal. A medida que vamos subiendo, les voy explicando qué es un verbo modal y cómo se va articulando y por qué es el primero. En presente, cuando se do or does, ¿por qué tenemos dos? Ahí empiezan a generarse preguntas. Bueno, es muy sencillo. Dentro de cada uno de los pasos que nosotros vamos a ir dando en la escala o en la escalera de nuestro aprendizaje hacia el inglés, partiendo del baby English. El baby English es que yo sé palabras como car, red, blue, sky, father, mom. Son palabras sueltas, sin contexto o sin idea o propósito directo. Ya diferentes cuando las empiezo a unir. My car is red. Um, the sky is blue. My mom loved to talk with my friend because she considered that he is a very interesting person. Y así sucesivamente. Los tiempos simples, sí, bueno, de hecho todos los tiempos, si se dan cuenta, los tengo divididos aquí en los colores y cada escalera tiene su propia subdivisión. Tenemos presente, pasado y futuro. Para los tiempos presentes, dos opciones. Para los pasados en simple, una opción cada uno. Una en pasado, una futura. Vamos a continuar con... Aquí, ok. Aquí está toda la estructuración de los tiempos verbales. No sé por qué me está saliendo esa rayita ahí. Ok. Esta es la estructuración de los tiempos verbales. Yo tengo los pronombres, se dividen en tres grandes categorías, que es I, pronombre individual, yo, I, you, they, and we, son los pronombres plurales,
vamos a determinarlos así. Vamos a entender que el you, el usted o el ustedes, una misma, como es una misma, vamos a dejarlo en la categoría plural y lo tenemos los singulares o las terceras personas que es he, she, it. Él, ella, él y eso. She, he, it. Entonces, lo primero que vamos a tener que tener en mente, no es memorizar, es tener en mente, son los pronombres y si es su categoría, si es plural o si es singular. ¿Por qué? Porque si es un singular, nosotros vamos a empezar a añadirle cositas. En el pronombre, caso del pronombre I, you, they, and we, no hacemos nada, nos quedamos quietos con el verbo. Adicionamos el verbo y decimos lo que queremos. Por ejemplo, I play soccer. Yo juego fútbol. Quiero decirlo en pasado. I played soccer. Yo jugué. Y quiero decirlo en futuro. I will play soccer. Yo jugaré fútbol. Si se dan cuenta, solamente utilicé el, estos se llaman auxiliares. Entonces, en este caso, solamente estoy utilizando la tabla de auxiliares, que es la que les estoy presentando en este momento, con las determinaciones de los tiempos verbales. ¿Listo? Es básicamente, perdón, esta misma que se encuentra aquí. Son los auxiliares más importantes que tenemos. ¿Cuáles son? El famoso verbo to be, que quiero hacer un hincapié en esta parte. A nosotros nos enseñan mal, porque nos dicen que tenemos que memorizarnos el verbo to be. ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien le han dicho que apréndete el verbo to be? No, no es. Es el auxiliar. El verbo to be va a ser o estar siempre, pero en conjugación vamos a ver las modificaciones, que es diferente el auxiliar al verbo. Quiero decir con esto que todos los auxiliares son verbos, pero no todos los verbos son auxiliares. ¿De acuerdo? ¿Qué es un auxiliar? Que probablemente sea la pregunta que muchos de ustedes estén haciendo. ¿Qué es un auxiliar? Bueno, el auxiliar es una palabra que nos ayuda a entender el tiempo, forma, modo e incluso quién está hablando. Básicamente, el auxiliar es el que nos da toda la información sobre la oración. Es decir, si estoy hablando en tiempo presente, pasado, futuro, si está hablando él, si está hablando tú, si está hablando yo, un pronombre como sujeto, e incluso cuál es la intención comunicativa. ¿De acuerdo? Entonces, el auxiliar es la parte más importante de una oración, más allá de los pronombres. Si yo tengo claro el auxiliar y los usos, puedo saltarme incluso los pronombres, porque puedo partir directamente a los direct objects o indirect objects. ¿Listo? El auxiliar es ese que nos va a ayudar a encaminar nuestro aprendizaje. Entonces, lo que sí, les decía que hay cuatro cositas que hay que aprenderse. La primera cosita que les voy a pedir que por favor se aprendan es la tabla de auxiliares. ¿Cuál es la tabla de auxiliares? Esta que está. Es muy sencilla porque la tabla de auxiliares nos dice que es verbos modales, verbo do, o to do, to be, to have, no más. Ya los otros cumplen funciones, pero no tienen la estructura que debe mantener una, el lenguaje como tal. ¿Listo? Es decir, hay otros que cumplen función, pero eso también determina ciertas características que las vamos a entender más adelante. ¿Preguntas hasta este momento? No. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Ok. Me seca. Aquí, perfecto. Esta, vamos a trabajar con estas. Vamos a enfocar, por el momento, vamos a enfocarnos en el simple tenses. What is a simple tenses? Activities or actions that are using only one verb. Simple tenses. It's categorized of verb tense. It covers the simple past tenses, the present,
the simple present tenses and the simple future tenses. ¿Qué es esto? Los tiempos verbales simples son esas, son subcategorías que están categorizadas más bien entre los tiempos presentes, pasado y futuro. Y nos determinan, que era lo que decía hace un momento, quién o cómo se desarrolla la acción. ¿Cómo es eso? Sencillo. Aquí viene la segunda cosa que vamos a tener que tener clara. Es una pequeña fórmula matemática, que la tengo aquí en el screen. Tenemos entonces subject, main verb, auxiliary conditionate, ya les voy a explicar qué es el auxiliar condicionado, y los complements. Complement es todo lo que ustedes quieran anexarle a una oración para darle un sentido, para darle una estructura o para darle un propósito. Esos son los complements. Vamos a empezar por la línea básica, entonces vamos a empezar por el subject. ¿Qué es el subject? El subject, el primero, los que veníamos mostrándoles hace un momento, son los pronombres. De I, you, they, we, he, she, it, and you, que fue. O los nombres. Yo los puedo reemplazar por un nombre directo. Por ejemplo, Pedro. Pedro está, vamos a decir que Pedro, dejémosle jugar. Pedro juega fútbol. Pedro plays soccer. Pero yo lo puedo decir sin utilizar el nombre, puedo utilizar el pronombre. He plays soccer. Si en el caso vamos a decir que es otro pronombre, vamos a decir que son ellos. They play soccer. Si se dan cuenta, el verbo como tal no sufre modificación. ¿Qué sucede? Que si es tercera persona, he, she or it, se le tiene que adicionar algo o se modifica según el tiempo verbal, past form, o si es un irregular verb, o si es un caso especial. ¿Qué es esa modificación? Vamos a hablar de los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que en sus tres condiciones, pasado o pretérita, tienen la misma estructura y solamente se les añade el ed para volverlo pasado o volverlo pretérito. Caso, por ejemplo, play. Play en presente, pasado, play at, y en la tercera forma, que es el pretérito, play it igualito. Si son regulares, simplemente añado la cláusula ed y lo vuelvo según lo que dice aquí, conditionate, que es un pasado. Los irregulares y los casos especiales los vamos a trabajar más adelante. Vamos a estar únicamente con estos dos casitos por el momento, mientras vamos entendiendo un poco más de la dinámica. Cuando yo tengo un objeto, también lo puedo mencionar. Voy a poner de ejemplo. The book. The book is pink. El libro es rosa. Puedo decir que tengo varios libros. Y voy a decir, the books are colored or are pink and yellow, o puedo darles otras caracterizaciones. Hay otro lineamiento para los subjects, que es cuando hablo de las ideas generales. ¿Qué es una idea general? Una idea general es también un concepto. Por ejemplo, la Internet. Internet es un concepto. Entonces, puedo decir, the Internet is amazing. Increíble. ¿Ok? Y vuelvo y les digo, yo puedo utilizar la cantidad de complementos que yo quiera. Es el enfoque que le voy a dar a mi discurso. Pero por el momento, mientras estamos aprendiendo, vamos a enfocarnos en estas tres primeras partecitas, estas tres primeras líneas que son el sujeto, el main verb y el auxiliary condition. Aquí, bien, tengo.
Okay, we're gonna write here. Present simple. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que les estaba diciendo. Tenemos entonces, por ejemplo, Natalia walks in the park. Natalia camina en el parque. Pero si vemos aquí tenemos we walk in the park. We walk in the park. Nosotros caminamos en el parque. Es la misma sentencia, es la misma oración, solo que hay una pequeña diferencia que está aquí marcada con red color, con el color rojo, que es una pequeña S. Esa S es un indicativo de un balance que debe tener la oración. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos claro quién está hablando, que fue lo que les mencionaba al comienzo de la sesión. ¿Quién habla? Si es tercera persona, en el caso de Natalia, que yo la puedo reemplazar por she, con el pronombre, o puedo dejar el nombre, she o Natalia hacen la misma función, walks in the park. Esta S nos da el indicativo de que es una tercera persona. Y ahí es donde entra el auxiliar a funcionar. En este caso, esta S es la demarcación visual de ese auxiliar. En el otro caso, en otro verbo, por ejemplo, ok, algo que olvidé decirles es, la S se le añade únicamente a la tercera persona bajo las condicionales de la terminación de su verbo. Por ejemplo, si terminan en consonante, se le pone una S. Pero ¿qué pasa si termina en SH, CH o vocal? Se le añade ES. En el caso, por ejemplo, de finish. Finish termina en SH, le añadimos IAS y queda la oración. She finished her work alone. Ella termina su trabajo solita. En el caso de we, que es un pronombre plural, decimos we finish our work alone. Nosotros terminamos nuestro trabajo solos. Estas son sentencias simples porque solamente tienen una acción, un solo verbo a discusión o un solo verbo ejecutante. Tengo aquí otra pequeña oración que es she listens to music. ¿Por qué? Esta es de las variaciones particulares del inglés, en el cual se presentan letras que no son audibles o no deben ser pronunciables. En el caso de listen, se escribe listen con T, pero esa T hace las veces de la H en español, es muda. Por esa razón decimos she listened to music. Ok, hay otras opciones, que es la terminación IAS, IAS, que es para cuando termina en eh, Y, pero Y como vocal. Estas se las voy a mostrar más adelante. En tiempo presente. Ahora, tiempos pasados, cuando yo quiero decir lo mismo, pero que ya sucedió, simplemente a los verbos regulares, que son estos que están aquí, les voy a añadir LD. Y quiero que veamos esta particularidad. Aquí, al verbo walk, tuve que ponerle una S. Works, porque estoy hablando de ella. Pero resulta que cuando hablo de nosotros, no lo dejé quietico, porque es plural. La condición la dice aquí arriba. Estas condicionales se utilizan solo para la tercera persona, he, she or it, para los past form, que es lo que vamos a ver inmediatamente, que es añadirle el ed, es volver eso que acabé de decir de una forma sana. So say, Juan walk in the park. Pay attention from the song. Mucha atención al sonido. No decimos Juan walked in the park. No. ¿Por qué? Porque la E final la omitimos.
Y este es un truco muy importante para la pronunciación en inglés. Cuando ustedes estén leyendo algo en inglés y la palabra termine en E, omitan la E si es una palabra de dos o más sílabas. Si es monosilábica, caso de me, caso de she, de he, cambiamos esa E por una I. ¿Sabe usted? She. En este caso, solo tengo acá, she. No sé si el mouse se ve en el screen, pero es que si lo muevo se me salta la diapositiva. She finished her work alone. Miren que la palabra alone termina en E y esa E es omitida fonéticamente, es decir, al momento de la lectura. En escritura se debe poner, pero no al momento de leerse. Al momento de leerse termina en and. ¿Sabe usted? She, una I, she finished her work alone. We, monosilábica, we finish our work alone. Volviendo entonces a los tiempos pasados, añadimos la ed en escritura, pero en pronunciación simplemente vamos a pronunciar una ligera al final de la palabra. To walk, una pequeña T. Es muy pequeña, es imperceptible, pero es muy importante que sea. ¿Ok? One walk in the park. She finished her work alone. We walked in the park. She finished our work alone. Hasta el momento estamos siendo claras. ¿Alguna duda? Ok, parece que no. Entonces, ah, la idea de hoy era presentar el lineamiento de lo que vamos a venir trabajando, lo que vamos a realizar durante las próximas sesiones y es hacer el explicativo. Quizás hoy de pronto se sienta que se avanzó demasiado y hay cosas que quedaron sueltas y que sería bueno enfatizar, pero no se preocupen, que es la primera sesión. En esta simplemente lo que queríamos hacer era que se dieran cuenta de la línea de trabajo que vamos a tener y de los explicativos cómo se van a llevar a cabo. Iniciamos con las líneas básicas, es decir, con los tiempos simples y paulatinamente vamos a ir aumentando cada una de las complejidades, obviamente entregándoles a ustedes cómo deben pronunciar las diferencias fonéticas que se presentan en inglés, la estructuración de las sentencias, cómo debo crear una sentencia, cuáles son las condiciones y empezamos a hacer ejercicios juntamente. Es decir, la idea es que ustedes también puedan escuchar o escribir a medida que van aprendiendo. No se preocupen, al inicio nos podemos entender que es, uy, es complejo. No, es muy sencillo, realmente es muy fácil. Solo que vamos a necesitar mucha atención y pues que tengamos una rigurosidad en el proceso. Entonces, la sesión del día de hoy la vamos a concluir aquí. Ya le dejaría al doctor Camilo o al doctor Ricardo si nos pueden colaborar. Y la próxima semana nos dedicamos a hacer uno por uno y hacer los explicativos de sentencia por sentencia, de tal forma que ustedes desde casa puedan hacer sus propias oraciones partiendo del entorno, utilizando los elementos que tienen cerca, como la cocina, la sala o sus habitaciones, y empiecen a crear, a moldear sus propias oraciones y sus propias respuestas. Les agradezco infinitamente su atención. Ha sido un verdadero placer y Dios mediante nos veremos dentro de 8 días. Profesor, ¿ahí me Señor, escucha, profesor? perfectamente. Sí, doctor Ricardo. Ante todo, Mr. Gilbert, mil gracias. Excelente clase. Una de las tantas preguntas que me surgen es eh, las reglas de pronunciación, eh, esas en la clase nos las va dando
las reglas de pronunciación y estos cuadros excelentes los vamos a tener y de las cartillas que tenemos para irlas teniendo cada uno, cuál es en su orden o cuál comenzando nos puede ser más útil. Perfectas y muy apropiadas preguntas. Vamos a iniciar con este primero, que es el Apply English 2. En este vamos a hacer los primeros ejercicios, o sea, que vamos a pedirles que tengan a la mano, va a ser este documento, ¿sí? Y el libro negrito, porque en este están las estructuras, pero la próxima sesión les diré la página puntual en las que ustedes deben hacer la revisión. La idea es que, por ejemplo, voy a abrir un ejercicio en este momento, regálame un segundito, que es de tiempos, bueno, estos los perfectos, vamos a los simples, no, a los continuos. En los continuos, en los que tengan este librito negro, los vamos a poder encontrar en las páginas 4, perdón, 3, 4, 5, 6 y 7. Esas primeras páginas de este librito negro es las que van a encontrar. Y sumado a ello, vamos a tener, con este librito rosado, vamos a tener los ejercicios, es decir, vamos a ir haciendo las lecturas y vamos a ir respondiendo cada uno de los ejercicios. Permítanme un segundito. Más. Yo ya lo tengo aquí en la diapositiva, no quería adelantarlo, pero bueno, un segundito, por favor. A ver, aquí, perdón. Aquí está. Este es la hojita que ustedes en casa tienen. Obviamente yo ya la tengo aquí digital, pues para hacer las separaciones y hacer las pronunciaciones de cada una de esas salvedades que tenemos fonéticamente hablando en inglés, que era, por ejemplo, las que les estaba comentando al inicio. Tenemos en la palabra alone, que la E final no suena. Entonces, esas determinaciones las iremos haciendo con cada uno de los ejercicios que vayamos generando. ¿Listo? Entonces, las reglas de pronunciación las vamos a ir teniendo, pero con el material en mano, de tal manera que ustedes puedan verlo y puedan tachar de tal manera que encima de la palabrita pongan cómo se debe pronunciar. Ya después hacemos una práctica en con este mismo ejercicio, por ejemplo, en la que cada uno de ustedes, puedan leerlo y ver si cambia, si hay esa variación con respecto a lo que yo digo, a lo que usted leyó en casa. Y así hacemos los comparativos para ver cómo estamos en pronunciación. Excelente, excelente. 1.000.000 de gracias. Y entonces, doctor Camilo, le ruego el favor de tener presente quiénes estamos para hacerles llegar las dos cartillas de que habla el profesor Gilbert. Excelente. Mil gracias. Mil y mil. Nos vemos de hoy en 8 días. Excelente. Mil y mil. Ha sido un verdadero placer. Te haría la invitación a que muchos más se puedan unir y pues que hagamos este ejercicio de la forma más armoniosa y que, por favor, si tienen dudas, escríbanlas. Que yo estoy todo el tiempo mirando el chat y si veo alguna pregunta que deba ser inmediatamente solventada, lo iré haciendo. O sea, la idea es que ustedes se sientan acompañados. No es solamente que haya una persona hablando durante una hora, hora y media, dándoles un discurso, no, no tiene sentido. La idea es que lo hagamos conjunto y que a medida que nos surjan las dudas que nos van a surgir, yo pueda preguntar, ¿qué pasa si digo esto? ¿O qué pasa si pronuncio de esta manera? ¿O si escribo esto? Y lo podamos hacer, bien sea por el chat o simplemente ponen la manito en el indicativo y nosotros le damos la palabra para que puedan salir de dudas. La idea de este momento es que ustedes no se guarden nada, no queden con ninguna duda, no queden con ninguna insatisfacción, al contrario, se sientan acompañados en el proceso y que cada vez podamos hablarnos más y más, hasta que al final del proceso tengamos es un conversatorio, no un curso. Excelente. Doctor Juan Camilo, doctor Camilo, las cartillas se envían contra entrega o que cada cual simplemente pague el envío, porque supongo que hay conmigo estudiantes del curso
que están en muy distintos sitios. ¿De acuerdo, doctor Camilo? Bueno, muy bien. Lo importante es que se tenga en cuenta, doctor Camilo, quienes asistimos para efecto de las dos cartillas. Fuerte abrazo, doctor Gilbert. 1.000.000 de gracias. Thank you. Thank you. Not worry, it was a real pleasure. And if God permitted, see you in 8 days. Have an excellent week. Good luck. Bye, Bye-bye. bye. Bye-bye.